Ahí está. Y como dije en la clase pasada, voy a comenzar al revés, para que no nos quede, para que nos quede tiempo después para programar. Voy a compartir pantalla, a ver, y voy a comenzar por multimedia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les expliqué? Así les explico más o menos en un ratito en qué consiste el entorno. Recuerden que esto sería el próximo módulo, digamos. Pero le voy a dar rapidito, ¿sí? Porque se merece el tiempo, porque siempre nos queda colgado. Este sería el entorno de Photoshop, básicamente. Como yo les digo, pueden conseguir la versión 2021, que es muy pesada, o esta, que es un portable CC6, que se puede trabajar perfectamente con todos los ejercicios. ¿Sí? Esto va a ir para el desempeño número 2 de multimedia. Para el primero va Dreamweaver. O sea que esto todavía tenemos tiempo para seguir trabajando. ¿Y en qué consiste? Bueno, yo tengo, al igual que cualquier producto de Adobe, una serie de paneles que los tengo acá en la parte de ventana. Por ejemplo, yo voy a activar unos cuantos que capaz que ya los tenga. A ver cómo me ocupa. Ahí está. Voy a ir separando los que me van apareciendo. Y ustedes lo pueden anclar en un costado, abajo. ¿Sí? También tenemos la zona de herramientas. Y para cerrar lo que son los paneles, en esta partecita, un panel puede tener varias solapas. ¿Sí? Vienen como pegados por lo general. En el caso de color tenemos uno. Miren, esto por ejemplo, el de capa siempre suele venir con el de trazado, el de carácter a su vez viene con el de párrafo. Y si queremos cerrar, le doy grupo de fichas. Denme un ratito que el perro está intentando salir, ahora lo saco. Perdón, pero si no, iba a ladrar. Eh, Eso es por un lado, ¿sí? Acá tenemos unos básicos. Yo voy a cerrar todo, fíjense que se pueden abrir, siguen apareciendo. Entonces voy a tratar de cerrar todo lo que pueda. Ahí está, tengo la barra de propiedades y la barra de herramientas. Voy a generar un documento nuevo. El documento nuevo se realiza sobre una zona que se llama lienzo. Ese es el área de trabajo. Sé que si en algún trabajo yo les pido, o cuando vayan haciendo la lectura del material, les pido modificar el lienzo de tanto por tanto, es porque tienen que acceder acá, ya sea porque lo hacen desde primera instancia o bien porque ya lo tienen y lo tienen que readaptar, digamos. Podemos trabajar en cualquier unidad de medida. Tenemos también los diferentes tipos de canales de colores con los que se va a trabajar y toda la parte avanzada, como digo yo, que vendría a ser para lo que es la impresión, la calidad de impresión para las imprentas, ¿sí? Nosotros más o menos con que dominemos la primera parte al comienzo, está bien. Le podemos poner un nombre, ¿sí?, a el primer trabajo, más allá de el nombre físico que le pongamos al archivo. Le vamos a poner principal, por ponerle. Ahí se generó. Y fíjense en que me indica con los canales de colores, ¿sí?, con los que
se inicia, acá tenemos el zoom sobre la hoja, supongamos que yo quiero ver 100% la hoja, ¿sí? Y ahí se adapta, y esa sería más o menos el área de trabajo. Puedo, ¿sí?, trabajar y mover o achicar o agrandar el área de las herramientas para trasladarlas en cualquier lugar de la pantalla, y van a ver que hay herramientas donde tienen en la parte inferior derecha como una solapita pintada de color blanco o como un triángulo pintado de color blanco. Eso significa que dentro de esa opción yo tengo subopciones, de las cuales se despliegan y va a trabajar sobre diferentes funciones sobre un elemento. ¿Sí? La mayoría, ¿sí?, ¿sí?, tengo diferentes tipos de elementos seleccionador, que es esa flecha y esta flecha. Dentro de esta flecha tengo flecha negra y flecha blanca. Tengo color de frente con el que voy a trabajar y color de fondo con el que voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, con que yo haga clic en el color de frente, se me abre el panel donde yo puedo hacer una selección de color, donde me indica el nuevo y el actual. Hay que controlar que cuando uno haga un objeto, ¿sí?, se efectúe ese cambio y que no quede el negro y blanco. ¿Sí? Fíjense que acá también tienen lo que son la combinación de canales, el RGB, que de alguna forma cuando nosotros programemos también podemos hacer separación de canales. ¿Sí? Y también tenemos con el cian, magenta y yellow, que es la otra posibilidad que yo tengo. ¿Sí? Tenemos que ver que se cambie ese color. Si yo, por ejemplo, ven, voy a hacer un trazo, tengo que controlar también el relleno en la parte superior, que tome este relleno, si no después voy a tener que utilizar el balde, ¿sí? Pero bueno, lo puedo hacer de acá, yo voy a usar cualquiera, por así decirlo, y esto me da la posibilidad de que el objeto tenga trazo o que no tenga trazo, ¿sí? Cuando estoy trabajando con Photoshop, yo puedo descomponer el objeto en su relleno y en su trazo. Así que hay que tener bastante cuidado, porque a lo mejor cuando arrastramos lo que es el marco, que es el trazo, y no lo que es el contenido sólido, digamos, como quien dice. ¿Sí? Entonces, yo debería tener en cuenta, ¿sí? En este caso, este me permite desplazar el objeto, y deberíamos ver, mucho cuidado, cuál de estas dos posibilidades, ¿sí? Fíjense en que este sí me lo deja desplazar, pero genera puntos, ¿sí? Como lo podemos llegar a generar en cualquier objeto de Word, donde yo, si tomo de los vértices, modifico el objeto en, digamos, en ancho y en alto, en este caso. ¿Sí? Después tengo, ¿sí?, de selección directa. Todo depende del objeto que hagamos. En el caso de selección directa, lo que yo toco no es el objeto, sino sus nodos, que son esos cuadraditos que están en las puntas, que tranquilamente puedo agregar más para hacer una transformación del objeto en otra forma, para suprimir puntos o agregar nodos de tipo angular o de tipo curvo. ¿Sí? Esto sería más o menos
como para que puedan manejarse tanto con los objetos o con las propiedades y con lo que son los elementos que permiten trasladar o modificar el objeto. Obviamente que esto es un primer pantallazo donde la primera clase de Photoshop habla todo esto. Si yo quisiera, ¿sí? En el caso de deshacer, podría volver atrás. Y acá tengo un montón de opciones donde yo puedo trabajar con lo que es el entorno en sí, con algunas herramientas, ¿sí? Digamos que tienen que ver con la gráfica o con la edición. Por ejemplo, ¿sí? Si yo quisiera modificar el lienzo que recién lo puse cuando hice nuevo, lo puedo hacer de acá, ¿sí? Entonces, acá está expresado en centímetros. Si yo, por ejemplo, le quiero poner 20 centímetros por 20, ¿sí? Esto en realidad es cómo va a tomar con respecto los valores con respecto a ese punto. Yo prefiero no colocar los relativos y colocar los absolutos, que los 20 centímetros sean los 20 centímetros. ¿Sí? Y esto de los centímetros lo trabaja la gente que conoce donde debe hacer, por ejemplo, donde le dan que tiene que hacer un banner de 10 por 15, porque tiene que enganchar eso en una página web o eso en una revista y conoce los centímetros, ¿sí? Que nada tiene que ver con los píxeles. Ahí me dice que se va a modificar el lienzo y cambio totalmente la proporción. En eso también, en el lienzo se puede cambiar el color de fondo, ¿sí? Con que uno va a trabajar, a ver, dime qué, no sé si lo cambié, me dio, ahí está, ¿sí? Acá tenemos que ver que en realidad no es la capa de fondo, sino es la extensión, ya lo vamos a ver en uno de los paneles más adelante, que va a representar esa capa, digamos. Eh, Otra cosa interesante que podemos ver, a ver, ya les voy a indicar, que lo tenemos, a ver si lo tengo por acá a mano. Son, y si no lo vamos a agregar, las reglas que están en esta zona. Acá está. Ahí están las reglas. Bien, entonces, lo que se supone que vamos a hacer nosotros para equilibrar, ven que ahí la regla, o sea, si yo quiero que este punto, yo saber que es el punto 00 en realidad, lo que voy a hacer es, voy a arrastrar esto bien al comienzo, deberíamos darle un poco de zoom, para saber que ese es el punto 00 centímetros, y nosotros dijimos que más o menos le pusimos al lienzo de 20 por 20 centímetros. ¿Sí? Se supone que yo acá tengo los 20 centímetros. Entonces yo con estas reglas puedo tirar tanto en vertical como horizontal y poder ajustar o darle mayor precisión a los
dibujos que uno va haciendo, que uno va trazando. ¿Sí? Uno tiene, por ejemplo, opciones que permiten que el objeto se pegue, como si fuera un imán, se pegue a lo que son las reglas. También hay grillado. Miren, acá están las guías, que es esto que yo acabo de generar y se pueden modificar. Puedo borrar las guías, puedo generar guías. Déjenme ver, miren, ahí las borré, ¿sí? Puedo agregar una guía que directamente las puedo arrastrar de la regla. ¿Sí? Fíjense en que ahí yo le digo horizontal o vertical, por ejemplo, a los 5 centímetros, ¿sí? Y fíjense en que si yo me fijo, seguro que está en los 5 centímetros entre 4 y 6, o sea que ahí yo sé más o menos que puedo comenzar el objeto o que el texto va a comenzar de determinada manera. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con el entorno, ¿sí? En los objetos, por así decirlo, a ver, voy a subir las barras. Tengo lo que son los objetos que están cerrados, ¿sí? Como estos primeros, y después tengo todo el trazado de líneas, donde lo debo seguir, y en el caso, fíjense en que allí me está dando, ¿sí? Lo que son las coordenadas como para poder saber si ahí está el cierre, ¿sí? En el caso de este objeto y poderlo pintar adentro. Si el objeto no está cerrado porque no se cerró el inicio de la recta con el comienzo de la recta o del punto, ¿sí? No me puede pintar el objeto, es decir, como que la pintura sale hacia afuera, como quien quiere uno decir, entonces como que deberíamos hacer un zoom y controlar con suma precisión que el objeto esté particularmente cerrado como para que uno pueda hacer, ¿sí? Un llenado de pintura. Fíjense que ahí el objeto no está, no está cerrado, por lo tanto se escapa el color hacia afuera. Por eso les digo que hay que tener en cuenta, hay que tener mucha precisión. Esta aplicación lleva mucho tiempo. Posiblemente en una clase capaz que me quede un ejercicio y medio y lo tenga que terminar en el otro, o por ahí cuando tenga que hacer algún tipo de recorte, yo hago una partecita y no recorto toda una imagen compleja porque no me dan los tiempos. O sea, eso va a quedar para que ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Supongamos que tenemos que cortar, por así decirlo, una flor bastante compleja con pétalos, capaz que yo corto nada más que la mitad de la flor, como para poderlo trabajar el objeto o trasladarlo o hacer algún filtro con eso que recorté, ¿sí? O tengo que marcar puntos para hacer una forma, un hexágono, una estrella. Yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero por cuestiones de tiempo. Ustedes, obviamente, que después con la lectura del material y viendo la clase, lo van a poder hacer con mayor precisión. A ver qué otra cosa me interesa, así como que acá tenemos, obviamente que depende de la versión que ustedes instalen, es
cuántas herramientas y propiedades van a tener por cada uno de los objetos que conforman la barra. ¿Sí? Este programa es infinito de aprender y hay gente que utiliza solamente esto y está todo el día y todo, porque las combinaciones son infinitas, digo yo, como que no se termina nunca, ¿sí? No es que en este semestre van a aprender a utilizar todo Photoshop, no, porque es muy amplio. Lo que vamos a ver nosotros son herramientas básicas. Vamos a trabajar con lo que son filtros y la idea es que ustedes puedan maquetar a través de Photoshop una página. Así como en Dreamweaver la van armando con los objetos, bueno, acá también, ¿sí? Que puedan poner, por ejemplo, una especie de grilla y acá en esta zona hagan el encabezado, que en esta zona se dediquen a hacer el pie de página. Esto va a tener, por ejemplo, una aside, va a tener, voy a borrar este objeto. Bueno, le voy a dar suprimir el objeto que sea, porque para ver dónde está el objeto voy a tener que habilitar la zona de capas, porque si no, no los voy a poder ver, y acá están todos los objetos que dibujé, chao, borro, y borro. ¿Sí? Entonces, capaz que esto sea, a ver, voy a arrastrar con mucho cuidado, un poco más, voy a generar, fíjense en que todos los objetos que estén en el fondo, por defecto, se bloquean. Entonces yo siempre digo, bueno, hacemos una capa, ¿sí? Vamos al panel capas, generamos una capa y trabajamos las guías acá, digamos. No en el fondo, sino, entonces voy a desbloquear, ¿sí? Miren, ¿ven? En este caso, yo ya después voy a explicar qué significa toda esta iconografía de cada una de las capas. Por ejemplo, yo estoy en esa, ¿sí? Esta capa está así porque tiene transparencia. La que la pone sólida o de color sólido es la de atrás. ¿Sí? Yo con esto puedo ocultar la capa y la puedo pintar, en todo caso, ¿ven? Con el color que tengo al frente para poder ver. Voy a borrar lo que son todas las guías y voy a trabajar sobre la capa 1. Capaz que ese sea el encabezado, ese es el pie. Después tengo el nav ahí, donde tengo el menú de opciones. Acá tendré publicidad, por ejemplo. Y esta será la zona, ¿sí?, del body donde uno irá a desarrollar los artículos. Bueno, depende del tipo de maquetación que les toque. Ya sea que puedan maquetar para un lado o para el otro, ¿no? Esto sería, voy a tocar otra herramienta. Esto sería más o menos, en género, si yo quisiera, por ejemplo, bloquear esta capa, lo puedo hacer para no cometer, ahí me quedó algo blanco, que no vi porque tengo las barritas, le puedo sacar, ¿sí? Así puedo seguir generando capas y colocar objetos. A lo mejor acá coloco con otro color, por así decirlo, en esta capa,
lo que puede ser el fondo del menú y sin trazado. Supongamos que este sea el menú, que el menú ya está ahí. ¿Sí? Y deberían controlar, ven, porque ahí se me pasó un poquitito. Ahí está. Cuando yo lo vaya a guardar, a esto que hice, apenas lo voy a guardar en la carpeta multimedia que tenemos nosotros. A ver, para que vean. Fíjense, acá toma el nombre que yo le di al lienzo, pero lo que me interesa es la extensión del archivo. ¿Por qué? Porque ese archivo es el que ustedes me tienen que entregar para el desempeño. Cuando yo les pida entregar el desempeño con el nombre y el apellido, ustedes acá colocarán, por ejemplo, D2 de desempeño 2 y al lado Juan Pérez, por así decirlo, ¿no? Entonces acá yo le voy a poner eje 1, nada más, y cuando yo vaya a ver en la parte física, ahí fíjense, lo asocia al icono, ¿sí? De la aplicación, dice PS de Photoshop, y el nombre, ¿sí? La extensión es PSD. Si yo quisiera, ay, me está agarrando sueño, estoy de tempranísimo trabajando. Si yo quisiera grabarlo con otra extensión o exportarlo para la web, más que seguro que haremos guardar como y ahí yo le cambiaré el formato, por ejemplo, a JPG o JPG, a lo mejor porque lo necesito para DALL-E. ¿Sí? O si yo quiero hacer una especie de botonera, ¿sí? Que yo les voy a dar cómo se trabaja con los filtros y todo eso de manera tal que puedan generar botones. A eso después lo puedan llevar a dar. Chicos, me caigo del sueño. Bien, eso sería más o menos todo en cuanto a lo que me interesa de multimedia, ¿sí? Mucho más que esto por ahora no hay. En la clase, creo que ya se los puse, en la clase 5, ¿pudieron ver que ya está publicada? Chicos, ¿vieron la clase 5? Bueno, se fue. Está publicado todo lo que sería el entorno y la configuración en cuanto a lo que tiene que ver el lienzo, las unidades, las preferencias, que las tenemos acá, ¿sí? Que depende de lo que nosotros querramos modificar, ¿sí? Miren, acá está, tenemos, ahí está, unidades y reglas, que sería, también está la grilla, que es como una cuadrícula, ahí está, que sería como nuestras herramientas auxiliares para poder dibujar. ¿Sí? Fíjense en que las guías aparecen de color cian, que son las líneas que cruzan. Le puedo indicar el cambio de color y el tipo de línea.
¿sí? Fíjense que ahí tenemos líneas discontinuas, no se ve, ¿sí? Es muy finita la línea, pero eso sería más o menos todo en cuanto al entorno y a la configuración. Quiero ver qué otra cosa. Por ahora, generales. Bueno, en los generales tiene que ver con el entorno con el que se arranca y las propiedades del trazado, ¿sí? Esto sería todo, chicos. Ya casi estamos, a las y cuarto terminamos con multimedia. Yo voy a cortar ahora un ratito y voy a cortar la clase después para subir esto al campus y si se quieren irse un segundito hasta que yo cierre todo y arranque con DAI, ¿sí?